señor Delgado. Sí, vamos a la noticia número 2 de la portada de los periodistas, que en efecto tiene que ver con lo que le informamos antes de irnos al corte. El próximo 31 de enero vence el plazo para las precampañas al interior de los partidos políticos, de las coaliciones, y hoy hubo un acontecimiento, creo que desde el punto de vista político, relevante. Hoy se presentaron de manera pública los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, Acción Nacional, Marco Cortés, y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, para darle dos grandes noticias a los mexicanos. Pues sí, dijeron que dejaron atrás los falsos y dilemas ideológicos y concretaron una coalición en 220 de los 300 distritos electorales del país y en 11 de las 15 gubernaturas, además de muchos presidencias municipales. Pero ¿cuáles son las dos noticias que dieron hoy los partidos? Que ya aprendieron la lección después de la derrota de 2018 y que no van a volver a hacer las mismas cosas que hicieron antes. Y la segunda buena noticia, así lo dijo Marco Cortés, el panista, es que por fin los mexicanos tienen una opción ante el desastre de Morena. ¿Cuál es esa opción? Pues ellos. Entonces, hoy en un mensaje conjunto, los partidos que integran esta coalición, Va por México, anunciaron que van a permanecer juntos en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés. Las cosas no solamente no han cambiado, sino que están peor que nunca. Quienes estamos aquí entendimos el mensaje y aprendimos la lección, con una autocrítica honesta, con un ánimo de no repetir los errores del pasado y sobre todo con un propósito sincero de corregir el rumbo de México. Hemos formado una gran coalición, muy distinta a cualquiera que se haya hecho en el pasado. Sí, en efecto, Alejandro, pues sí, dicen que con una autocrítica honesta y con el ánimo de no repetir los errores del pasado, pues ha formado esta coalición por la que ya los mexicanos van a votar como la opción en serio. Eso dijeron. Bueno, está bien, qué bueno, digo, al final están yendo por la papa, pues tienen que vender algo, pero interesante va a ser si no les resulta la fórmula, Álvaro, porque ya no hay más. ¿De dónde van a jalar votos y votantes? Porque si ya esas 3 fuerzas se unen, o sea, date cuenta que esas 3 fuerzas compitieron en 2012, Morena no existía. Esas 3 fuerzas eran las fuerzas que tenían el control de México en 2012. Para 2018 perdieron esas 3 fuerzas. Me digo, el PRD ya casi, ahora va a aprovechar para colgarse y salvar el registro, pero esas 3 fuerzas, Álvaro, compitieron y perdieron en esta elección. Ahora van juntas. Tenían el país en las manos en 2012. Ahora van juntos. Si pierden en 2021, ¿a dónde se van a hacer? ¿De dónde van a jalar votos y votantes? Bueno, efectivamente, esa es la, ese es el riesgo que enfrentan, que ya se haya formalizado el PRIAN con el PRD como rémora, pero es la formalización de las mismas fuerzas políticas que han gobernado este país desde hace 3 décadas. No es cierto que lo había hecho solamente el PRI. No olvidemos que si bien el PAN ganó la presidencia de la República hace 20 años, en el 2000, el cogobierno con el PRI venía desde 1988.
para los jóvenes que nos escuchan y que no recuerdan eso, en 1988 ganó Carlos Salinas la presidencia de la República postulado por el PRI, mediante un fraude electoral, tan fraude que quemaron las boletas electorales para que no quedara ninguna huella. ¿Y quién convalidó no solamente la quema de boletas electorales? El PAN. Pero no solamente eso, se inició un cogobierno mediante el cual efectivamente Salinas era el presidente de la República, pero el PAN avaló prácticamente todas las reformas de Carlos Salinas. En 1994 ocurrió algo análogo. Uno de los operadores de Salinas fue candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos, y, y no pasó absolutamente nada. Siguieron respaldando el PAN las mismas políticas del PRI, incluyendo el rescate bancario de 1988, bueno, rescate bancario derivado de la crisis de 95, pero que se convalidó todo el saqueo de banqueros, empresarios, políticos, incluyendo partidos como el PRI, en 1998. En el 2000 se da la alternancia, pero cogobiernan con el PRI en las cámaras del Congreso y el PAN en la presidencia, y en el 2006 claramente ocurre. En el 2012 es Peña Nieto, pero exactamente siguen respaldando los panistas las mismas políticas. Eso fue el Pacto por México. Bueno, ahí, Entonces, en este momento, Álvaro, justamente se cierra. Ahora, no es lo mismo que tengan secuestrado el sistema de partidos, porque esa es la manera en que pudieron gobernar todo este tiempo. En la medida en la que tengas secuestrado el sistema de partidos y no permitas entrar a otro, pues entonces puedes estar peloteándote el poder. Es como lo que sucede en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. O sea, sí, mientras no le abre la puerta a un tercero, pues es muy fácil gobernar, mantener, porque se te estás peloteando el poder una y otra vez. Pero lo que sucede en 2018 es que en realidad, imaginémoslo porque es más fácil todavía con demócratas y republicanos, imagínense que de repente ese sistema cerrado, donde no cabe nadie, se tiene que abrir y luego entra una cuña que fue el López Obradorismo, no es necesariamente Morena, sino el movimiento que representa Andrés Manuel López Obrador, y luego obliga esto a romperse y terminas con una simulación como la que sí existe en Estados Unidos entre republicanos. La pregunta otra vez de regreso que nos permite, que lo que hace todavía más apasionante este año, Álvaro, porque va a claro, ser muy apasionante ver qué es lo que va a pasar cuando se acaben las opciones, porque si PRI, PAN y PRD pierden en esta, ¿qué van a hacer enseguida? ¿De dónde van a sacar más votos y votantes? bueno, por eso justamente están apostando su resto. Ellos, el cálculo que están haciendo, aliándose, pues ya prácticamente en la mayoría de los distritos electorales, son 300 distritos electorales, ya van en 220. Inicialmente iban a ser a 1170, han ido incrementando y llegan a 220 distritos. Ellos, su cálculo es el siguiente, que el porcentaje que tiene el PAN, sumado al porcentaje que tiene el PRI, sumado al porcentaje que el PRD tiene, van a dar de manera automática los votos suficientes para ganarle al porcentaje que hoy tiene Morena. En política, así no funcionan las cosas. Sin embargo, esa es la única posibilidad que tuvieron, formalizar, legalizar el PRIAN. Y ellos dicen, bueno, el PRI tiene 13%, el PAN tiene 15%. Son ya, ¿cuánto? No me salen las cuentas, 28%. Y 5 tiene el PRD, 33%. Por lo menos le empatan a Morena. Ese es el cálculo que ellos están haciendo. Pero, ¿Qué ri- ¿y si no? ¿Y si no? Es decir, ahora, el otro tema
estamos hablando simplemente de la matemática pura de la elección, o sea, del resultado de la votación, digamos. Pero por el otro lado está el dilema ideológico, esa ensalada de ideológica que han hecho, que es la cosa más falsa, pero, pero por otro lado la cosa más real, porque si ellos dirigieron el país pasándose la pelota es porque tenían muchas cosas en común. Es sí un falso dilema ideológico, pero durante décadas lo vendieron como un dilema ideológico que era necesario. Es decir, cuando van a la elección del 88, había del lado del ingeniero Cárdenas, había un llamado a decir, vamos a romper ya con este sistema porque se necesita acabar con el PRI ya, o sea, acabar con la podredumbre. Al mismo tiempo que el Maquío hacía un llamado parecido, ahora resulta que los llamados del Maquío eran un falso dilema ideológico, porque ese era un dilema falso que se planteó el Maquío al que Marco Cortés está oficialmente renunciando ahora. Lo que está diciendo, todo lo que dijeron en el pasado los que fueron miembros prominentes de este partido, todo lo que ofrecieron los candidatos, todo lo que se dijo que querían hacer en contra del PRI, todas las denuncias que hizo Fox para ganar la presidencia, eran en realidad falsos dilemas ideológicos, porque siempre fuimos una sola cosa. No hay un dilema ideológico, que que lo cual en el fondo es terrible, Álvaro. Es ¡Oh, reconocer maravilloso! o maravilloso, pero es reconocer públicamente que han engañado a los mexicanos con un dilema que siempre fue falso. Es también maravilloso, claro. En efecto, pero digo lo que es maravilloso que lo admitan así de manera abierta. Yo prefiero el cinismo a la hipocresía. Había gobernado la hipocresía. Hoy se muestran hasta cínicos. No digo que sinceros, esa palabra no la identifico, no la asocio con este grupo. Pero qué bueno que lo admitan, que han superado, como textualmente lo dijo Alejandro Cárdenas, alias Alito, el presidente del PRI, textualmente dijo, hemos dejado atrás los falsos dilemas ideológicos. Y esto, por supuesto, suscrito por Zambrano y por Marco Cortés. Pero creo que en efecto la razón de decir esto es quién los orquesta, quién orquestó esta coalición. Y A el ver, gran articulador es el que jamás ha tenido dilemas ideológicos, sino intereses económicos. Claudio X González. ¿Qué ideología tiene ese señor? La ideología del dinero. Y él es el que articuló precisamente esta coalición que se llama Va por México a partir de la formación de un membrete que se llama Sí por México, orquestado no solamente por Claudio X González como el gran jefe, sino el organismo que históricamente ha representado de manera abierta los intereses de los sectores del sector patronal, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Aquí no hay equívocos. Aquí los jefes, los patrones de los partidos que integran esta coalición son los empresarios, Claudio X González y los empresarios de la Coparmex. No es una invención. Ellos lo no, no, dicen no, no, públicamente. no, claro, Y el emblema no. inclusive de la Coparmex está entre las más de 500 organizaciones de las que se ufanan estos partidos que los empujaron a aliarse. Esa es la realidad de las cosas. Son hechos, no son invenciones. Y ellos expresamente lo están diciendo así. Por eso yo digo, es maravilloso. De manera plástica
se muestran como han sido y como son y como van a seguir siendo. Mira, hay el matrimonio, además, hay que decirlo, pues es como todos los matrimonios, arrastra consigo mismo, pues, todas las herencias. Es un matrimonio así lo es, hay una se arrastra con herencias. Bueno, entre las herencias que se arrastran, entre las herencias que arrastra este matrimonio, que llamaremos como le gusta llamarle a los empresarios, se llama Va por México. Este matrimonio arrastra literalmente un Arturo Montiel o un Carlos Salinas de Gortari. Es exactamente, o sea, dentro de ese matrimonio, el pueblo de México debe identificar que detrás el dilema ideológico nunca existió, era falso el dilema ideológico. PRI y PAN eran una misma cosa, igual que el PRD son ya una misma cosa y fueron una misma cosa. Los mexicanos deben saber eso porque lo dicen ellos mismos. Había un dilema que nos diferenciaba, un dilema ideológico que nos diferenciaba. Ahora no. Ahora ese dilema lo reconocemos como falso. Le mentimos a los mexicanos a plantear que había una diferencia entre unos y otros. No somos diferentes. Ahora somos una misma cosa y nos hemos fusionado, convocados, que es muy importante, convocados por el poder del dinero. O sea, por la élite del poder económico. Es muy interesante, es muy apasionante, porque lo que estamos por ver en 2021 es si echando todo tu resto, ya echando todo, ya es los empresarios, los que supuestamente estaban en polos distintos, PRI, PAN, PRD, se han unido para enfrentar a una fuerza, a un movimiento. Ni siquiera veo a Morena, pues veo al López Obradorismo, enfrentar al López Obradorismo. Si pierden, Álvaro, ¿qué va a pasar? Con Van a ellos, defender, pues. van a trincherarse sin duda y van a buscar que en el 2024 pueda efectivamente capitalizar los errores del gobierno federal encabezado por López Obrador, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. De hecho, esa es parte de la estrategia y la motivación fundamental para unirse. A ver, el gobierno de López Obrador ha cometido estos errores y si no los ha cometido, se los vamos a inventar. Pues sí, es normal. Eh, a nivel de los estados, lo mismo. También es verdad que hay cosas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho mal y la oposición, como es natural, tiene que capitalizarlo, por supuesto. Eso hay que ver, todo eso se va a ponderar, incluyendo el manejo de la pandemia, incluyendo el número de muertos que hay, de infectados, incluyendo la economía, incluyendo la inseguridad, incluyendo El plan todas de las, vacunación, por la supuesto, respuesta de la todo vacuna, eso va a todo, gravitar. Y también el es verdad, rebote económico. absolutamente. Entonces, por supuesto, hay una parte en la que tienen razón, que son, dicen, dos buenas noticias. La primera, dice Marco Cortés, la primera buena noticia es que ya aprendimos la lección. Créanos y voten por nosotros, dice Marco Cortés. Bueno, efectivamente va a haber mexicanos que van a votar por este paquete, pero en el paquete no solamente están Claudio X González, Gustavo de Hoyos, Marco Cortés, Alito y Zambrano. Son Salinas, son Peña Nieto, son Carlos Romero de Champs, Carlos Romero de Champs, son, Fidel todo entra en Velázquez, ese paquete. todo. Javier Ok, Duarte, César Duarte, Roberto Borge, todos ahí. O sea, el PAN se acaba de comprar, no es nada más la parte bonita, no, 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 señor, no, pues que no. no sea crudo. No, no, no. Usted se está casando, señor Cortés, con el PRI y entonces se está casando también con toda la descendencia. Pues es que no es se está casando con la descendencia que incluye a Arturo Montiel, que incluye
El señor a, Enrique Peña Nieto, para no ir más lejos. a Salinas, a todos. Bueno, está muy interesante. Yo, de verdad, creo que va a ser crucial la elección del 2021. Oye, Crucial. Va a ser. nos tenemos que ir, claro. Creo que nos Vamos tenemos a un que ir a corte. corte, Alejandro, pero hay alguien que amaneció hoy enojado, precisamente qué? por las candidaturas que se están discutiendo. Ah, ya sé quién. Ya sé El quién. ciudadano Felipe Calderón, ¿qué dijo? O a rato, al regresar, si te parece, Alejandro. Vámonos Entramos. mejor a un corte y ahorita lo comentamos. Por supuesto que sí. Vámonos.